Hoy es viernes 21 de marzo de 2025 y estas son las noticias. La Corte ordenó a plenos regionales y tribunales colegiados aplazar la resolución de asuntos en los que se cuestione el pago de IVA en importaciones virtuales. Solicitud de pensión compensatoria debe resolverse con perspectiva de género, determinó la primera sala. Personas juzgadoras están obligadas a equiparar la pensión al salario mínimo cuando su monto es muy bajo. Corresponde a la Suprema Corte resolver el procedimiento sancionador contra candidatos a magistrados de sala superior y salas regionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Lo decíamos ya, viernes y 21 de marzo oficialmente, por supuesto, en temporada de primavera. Muchísima información, desde luego, la que se ha generado en las últimas horas y le tenemos lista, preparada ya. Así comenzamos. Se publicó el Acuerdo General 4/2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se ordena a plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito continuar con el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de sentencia de las contradicciones de criterios, amparos directos y amparos en revisión interpuestos contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello en los que subsista el problema relativo a la interpretación del artículo 1, fracción primera, de la ley del IVA en relación con el retorno virtual de mercancías importadas temporalmente. Lo anterior hasta que el Tribunal Constitucional establezca el o los criterios respectivos y se emita el acuerdo general plenario que corresponda. Se precisa que en la Suprema Corte están pendientes de resolución una contradicción de criterios y 7 amparos directos en los que se presenta la misma problemática. La primera sala de la Corte determinó que si se niega la pensión alimenticia compensatoria en su vertiente resarcitoria, porque quien la solicitó cuenta con bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio que le genera rentas, la decisión es errónea. No solo porque no se juzgó con perspectiva de género, sino porque se desconoce cuál es el fin de dicha pensión, que es compensar el desequilibrio económico que se generó debido a que uno de los cónyuges se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos. Lo anterior lo estableció al resolver un amparo en revisión en el que concedió la protección de la justicia a una mujer y devolvió el expediente al Tribunal del Conocimiento para que dicte una nueva resolución tomando en cuenta el criterio de la primera sala. En el caso, el juzgador deberá tomar en cuenta los bienes adquiridos durante el tiempo que duró el matrimonio, el ingreso del deudor, la necesidad del acreedor, la duración del matrimonio y la posibilidad de acceso al empleo, entre otros factores. En la segunda sala de la Corte determinó que el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es acorde con el derecho a la seguridad jurídica, porque la distribución de la carga probatoria depende de la controversia y argumentos planteados por las partes. Ello es en atención a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación. Por tanto, si el trabajador asegura que el riesgo de trabajo sufrido es consecuencia de una falta inexcusable del patrón, en principio le corresponde precisar qué obligación se omitió y demostrar que la parte patronal está obligada a evitar los riesgos de trabajo en términos de la hipótesis a que se refiera el propio precepto. Solo de esta forma se indica, corresponde al patrón acreditar que se adoptó precisamente las medidas necesarias para evitar el riesgo de trabajo. En todo caso, la autoridad laboral estará en condiciones de distribuir las cargas probatorias correspondientes, conforme al principio de que quien afirma está obligado a probar. Dicho artículo obliga al patrón a reintegrar en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo siempre que esté capacitado y se presente dentro del año siguiente a la fecha de justamente su determinación de su incapacidad. Autoridades judiciales destacaron algunas sentencias relativas a la perspectiva de género.
En el marco de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Consejo de la Judicatura Federal recordó algunas sentencias de órganos jurisdiccionales federales en las que se incluyó la perspectiva de género. Es el caso de la decisión que adoptó el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Estado de México en la causa penal 58/2014, iniciada en contra de dos mujeres, por los hechos en los que perdieron la vida 22 personas en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, decretando el sobreseimiento y ordenando su inmediata liberación. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público Federal presentó conclusiones no acusatorias en favor de las dos mujeres, mismas que fueron ratificadas en la propia diligencia. Por estas razones, y en términos de lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decretó el sobreseimiento del proceso penal que se les instruyó por los delitos de posesión de cartuchos y acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ordenando la inmediata liberación de las dos mujeres que se encontraban recluidas en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social en Nayarit. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Defensoría Pública Federal ofrece asesoría gratuita para garantizar a las personas la actualización de su pensión, ya que se trata de un derecho protegido por la Constitución y leyes en la materia. El asesor jurídico Francisco Vera Vázquez indicó que cuando las personas cotizaron al Seguro Social antes de la reforma de 1997, les aplica la ley del 73. La diferencia principal entre estos dos regímenes es que cuando nos referimos al del año 73 es una gran bolsa común de aportaciones que fue inspirada por la idea de la seguridad social como un auténtico acto de solidaridad y que el Estado brindaba, mientras que el régimen 97 es el de las cuentas individuales. Ahora esa gran bolsa ya no es más, sino que las aportaciones de uno mismo es lo que va a definir la cuantía de la pensión. Añade que cuando la pensión es muy baja existe la obligación de equipararla al salario mínimo vigente al momento en que se otorga. Pero las actualizaciones subsecuentes se darán en el mes de febrero conforme a un indicador económico, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con lo que se busca que no pierda su poder adquisitivo. La orden ejecutiva del actual gobierno de Estados Unidos que elimina la nacionalidad por nacimiento a niñas, niños y adolescentes cuyos padres son migrantes atenta contra sus derechos y es violatoria de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Así lo afirmó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, al señalar que diversos tribunales federales han emitido resoluciones contra esta orden debido a que la Constitución estadounidense garantiza el derecho a la nacionalidad a las personas nacidas en su territorio. En México, destacó el artículo 4 constitucional, reconoce el derecho a la identidad y el deber reforzado del Estado a garantizar el bienestar precisamente de las niñas, los niños y adolescentes. La Suprema Corte ha establecido que el derecho a la identidad comprende también otros derechos, como el derecho al nombre y a la nacionalidad, a partir del cual se derivan otros más como el de la alimentación, educación, salud y sano esparcimiento. Tiempo de mensaje, regresamos con más noticias. El INE ordenó publicar las listas de aspirantes a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral. De la tarde con 10 minutos, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la zona centro de la capital de la República Mexicana. Vámonos con más noticias. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que corresponde a la Suprema Corte conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores sustentados por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE respecto de las personas candidatas a magistraturas electorales federales. Estableció que no se actualiza alguno de los impedimentos planteados por las magistraturas de la Sala Regional Especializada que se manifestaron impedidas para conocer y resolver las quejas presentadas en contra del magistrado presidente de dicha sala.
derivadas de la supuesta publicación de su red social X de la boleta en la que aparece el nombre del candidato a magistrado de la Sala Superior, Luis Espíndola Morales. De acuerdo con el marco normativo que regula el proceso electoral judicial, subsiste una cuestión de análisis preferente y de orden público, que es la relativa a la competencia de un órgano de autoridad. En este caso, corresponde a la Suprema Corte conocer del procedimiento especial sancionador promovido contra el actual presidente de la Sala Regional Especializada, Luis Espíndola Morales. Una vez sustanciado el procedimiento por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, deberá ser remitido a la Suprema Corte para su resolución. El Consejo General del INE aprobó publicar el listado definitivo de personas candidaturas o personas candidatas a magistraturas, en este caso de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral que van a participar en la elección judicial de 2025. Este listado corresponde a las salas regionales Ciudad de México, Guadalajara, Jalapa, Toluca y Monterrey y contiene 95 nombres, de los cuales 53 son mujeres y 42 hombres. El INE reveló que aceptó 12 peticiones para modificar datos personales y de contacto, 6 correcciones de datos personales, 5 correcciones de cargo, 2 declinaciones, 8 solicitudes de sobrenombres y 3 solicitudes de inclusión en el listado. Acompaño el acuerdo puesto que se da cuenta de las acciones realizadas por el INE para garantizar el derecho de las personas candidatas y asimismo potenciar el voto informado de las y los mexicanos. Una vez definido el listado definitivo, se procederá a ordenar la impresión de las boletas para la elección de magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, con la que avaló los dictámenes de elegibilidad emitidos por los comités de evaluación de los 3 poderes locales, y a su vez se determinó la exclusión de una ciudadana de las listas de personas elegibles a un cargo del Tribunal Superior de Justicia. Lo anterior al desestimar sus argumentos relacionados con el requisito de contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura, lo cual no obtuvo y pretendía subsanar con un promedio mayor en su certificado de maestría. Por lo que se concluye que las personas juzgadoras, como en el caso de la actora, deben acreditar el requisito de contar con un promedio mínimo general exigido de 8 puntos en la licenciatura en Derecho, sin que éste pueda subsanarse mediante algún otro certificado de estudios como lo pretende la actora. El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Meri Ayub, se reunió con integrantes del Colegio de Notarios del Estado para hablar sobre las implicaciones de la reforma al Poder Judicial local y la elección de junio próximo. Los titulares del Poder Judicial de Oaxaca y de la Defensoría Pública del Estado se reunieron con sus equipos de trabajo para coordinar estrategias que fortalezcan la política de justicia migrante, con el objetivo de garantizar sus derechos y protección. Cumplió 30 años el Centro de Desarrollo Infantil Palacio de Justicia del Poder Judicial de Morelos, con una celebración en la que madres y padres trabajadores participaron en diversas actividades recreativas con sus hijos. En San Luis Potosí, el magistrado presidente del Poder Judicial, Arturo Morales Silva, y la directora del DIF estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, sostuvieron una reunión con juezas y jueces en materia familiar para coordinar acciones en beneficio de la población en condición de vulnerabilidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Las personas que obtienen una sentencia definitiva favorable o quienes tienen interés jurídico en que ésta subsista en este sentido, pueden promover un amparo directo adhesivo, explicó el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado. El objetivo, indicó, es hacer valer violaciones sobre cuestiones procesales u omisiones en el procedimiento, o bien ofrecer razonamientos nuevos que fortalezcan la argumentación de esta sentencia. Si una segunda ocasión se va al tribunal colegiado en amparo directo o principal, esas violaciones procesales ya no se atienden. Por lo tanto, esta figura fortalece una administración de justicia pronta y expedita.
En tanto, los límites del debido proceso no pueden ser solo las reglas que se generan en la actividad legislativa. Así lo afirmó el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. El debido proceso es un principio en constante transformación a partir de experiencias históricas que tienen las sociedades y del constitucionalismo, señaló el ministro en retiro, José Ramón Cosío, durante su participación en el tercer Congreso Internacional SILEX. Señaló que las formas procesales son impuestas por distintos mecanismos de conformación, como el derecho procesal tradicional, el cual a veces no es capaz de integrar los cambios que se gestan en una sociedad en transformación, los tratados internacionales y la generación de criterios por parte de la práctica judicial. En ese sentido, dijo, los límites del debido proceso no pueden ser solo las reglas que se generan en la actividad legislativa. En el ámbito de la política se realizan una gran cantidad de cambios, me parece que muchas veces no completamente entendidos, se ofrecen cosas en campaña o en los procesos políticos, se incorporan al orden jurídico como normas y después se les pide a los jueces, o no se les pide, mejor dicho, que lo utilicen o lo tengan que utilizar como elementos del debido proceso. Y esto empieza a ser una carga extraordinariamente grande, ¿no? Actualmente, esta situación provoca una gran tensión entre lo que debe ser el debido proceso y cómo debe operar. ¿Cuáles son las formas correctas para llevar a cabo las reglas procesales? ¿Los límites que la legislatura impone? Cuestionó el ministro en retiro. Los políticos están utilizando en México el derecho en un sentido, ya ni siquiera digo instrumental, en un sentido casi simbólico para decir nosotros somos capaces de constitucionalizar o normativizar casi cualquier cosa en términos de oferta política, pero a la hora de tener que asumir los costos jurídicos, o si no quiere los costos para no introducir lenguaje económico, los efectos jurídicos de sus propias decisiones, no están dispuestos a pagar o a satisfacer las condiciones que ellos mismos se pusieron, y ahí sí me parece que se genera una enorme tensión entre la judicatura, sus racionalidades, sus formas, sus procedimientos y esta condición política en la cual pues se hacen ofertas de esta magnitud. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, el cual determinó que la edad mínima para el otorgamiento de la pensión en la ley actual del ISSSTE se define por el esquema bianual gradual de la transición. El otorgamiento de esta pensión exige que el solicitante alcance, entre otros requisitos, la edad mínima establecida en el esquema de incremento bianual aplicable en la fase de transición de 2009 a 2018 y no se define por la fecha de baja ni por la fecha en que se haga la solicitud de la pensión. Este esquema progresivo pensionario fue diseñado para garantizar la sostenibilidad financiera del actual sistema, porque el derecho a la pensión por edad y tiempo de servicio no es un derecho adquirido al momento de la baja ni con la acumulación de años cotizados. En ese momento es una expectativa de derecho condicionada al cumplimiento de todos los demás requisitos. Tan solo en un año, más de 7,000 personas en contexto de movilidad recibieron los servicios gratuitos de la Defensoría Pública Federal para proteger sus derechos. En la más reciente entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal Te Escuchamos, podrá conocer usted una de estas historias. Se trata de Shadi Kamal, a quien defensores especializados le brindan ayuda para traer a México a toda su familia política que se encuentra en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Bombardearon toda la casa de nosotros allá en Franja de Gaza, bombardearon y perdemos muchos papeles, muchos documentos para mis familiares. Pues gracias a los abogados aquí están apoyando a los refugiados. Quiero agradecer mucho a los mexicanos, la verdad, tienen un corazón muy noble. Podrá conocer los comentarios de Axel González Melo, abogado en la Clínica Jurídica para Refugiados justamente de la Universidad Iberoamericana, quien habla sobre las dificultades que enfrentan estas personas en nuestro país. Consulte este y más episodios de
Te escuchamos en Spotify y en YouTube. La Escuela Federal de Formación Judicial impartirá a personas servidoras públicas del Consejo de la Judicatura Federal el curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Pretende fortalecer la prevención de estos delitos financieros mediante el entendimiento y aplicación de marcos conceptuales y jurídicos, la implementación de estándares internacionales y nacionales y el diseño y evaluación de controles internos anticorrupción, con énfasis en el papel crucial del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal en estas actividades para asegurar una gestión efectiva y coordinada. Podrá también encontrar la base e inscripciones en el sitio web de la Escuela Judicial. Revelan académicos que las políticas de Donald Trump han obligado a algunos migrantes a permanecer en México sin que esa sea su voluntad. Llamar ilegales a las personas migrantes las criminaliza y contribuye a generar condiciones de precariedad para ellos. Lo anterior fue parte de la reflexión de la académica Genoveva Roldán Dávila del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El concepto de ilegalidad le permite al que lo contrata darle condiciones laborales de precariedad todavía más profundas que las que ya pueden existir para el resto de los que viven en ese país. Eres ilegal, entonces no vas a tener un conjunto de derechos. Desde para empezar tu salario va a ser más bajo. Y de ahí todo lo que deriva, no vacaciones, no aguinaldos, no nada. ¿Por qué? Pues porque eres, entre comillas, ilegal. Al participar en el Encuentro Nacional de Asesoría Laboral, dijo que las políticas de Donald Trump han obligado a algunos migrantes a permanecer en México sin que esa sea su voluntad por considerarlo un país inseguro. Entonces se han visto obligados a quedarse en México muchos de ellos. Hace poco acaba de salir una noticia en cómo los migrantes están diciendo no nos queremos quedar en México. México es un país muy inseguro. Lo que queremos es llegar a Estados Unidos, pero no podemos, porque con las políticas de Trump no hay posibilidades de llegar allá. La académica llamó a reflexionar sobre las condiciones de irregularidad en las que se insertan los migrantes en los países destino. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en su última sesión extraordinaria, el Pleno del INAI constituyó el Comité de Transferencia para el traslado de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Comité que está previsto en la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que entró en vigor este viernes. El comité está integrado por las 3 comisionadas y el comisionado, así como por 11 personas funcionarias públicas de dicho instituto, para transferir las atribuciones que tenía el INAI hasta el 20 de marzo. El órgano de transición tiene facultades administrativas relacionadas con el personal que laboró en la institución. El comité tendrá una vigencia de 30 días naturales, periodo en el que sus integrantes participarán con las diversas autoridades competentes en la transmisión de asuntos, atribuciones y acciones previstas en las nuevas leyes. Este viernes, personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya acudió incluso a tomar posesión del edificio del extinto INAI. Nos vamos, pero lo esperamos a las 20:30 horas en el noticiario nocturno. El sábado a las 18:30 horas, Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación y su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Excelente fin de semana, soy Oscar González y nos vemos en la próxima.